Hola, muy buenas tardes. El día de hoy a mí y a mi compañera María Fernanda nos toca hablar sobre la prevención sobre las enfermedades diarreicas. Primero, ¿qué es la diarrea? La diarrea es una enfermedad que afecta al nivel gastrointestinal, donde va a haber una mayor frecuencia de heces líquidas. Pueden ser intermitentes, una diarrea aguda y crónica. Y usualmente se da por afecciones, ya sea por mala nutrición, mala hidratación, virus, bacterias o en general por agentes patógenos. Las causas más frecuentes son por virus, infecciones bacteriales y parásitos. Un ejemplo de los virus tenemos al rotavirus y el noravirus. En las infecciones bacterianas tenemos así como la Escherichia coli, Shigella y Campylobacter. Y los parásitos tenemos como el Giardia, ¿no? En el impacto social tenemos lo que es la morbilidad y la mortalidad, que usualmente son niños afectados menor a 5 años. Son los más propensos a tener una diarrea letal o hasta mortal que podrían conllevar a la muerte y a un muy mal estado físico, llevándolos a estados como caquexia, anorexia, todo por un mal uso de lavado de manos, que posteriormente vamos a hablar. Tenemos a la mala nutrición, que justamente viene acompañado de mala nutrición y mala absorción de nutrientes. Tenemos al estilo de vida, que una persona que sufre de esto intermitentemente, obviamente no va a gozar de una muy buena salud, que digamos, y no va a poder desarrollar sus actividades como a ella mejor le convenga. Y tenemos el tema de vergüenza, ¿no? De pudor, que obviamente asocian el tema de la diarrea con un mal aseo personal o con falta de higiene. Justamente por eso no se llega a tratar del todo bien. Las prácticas de prevención tenemos la higiene de las manos, el acceso a agua potable segura y el manejo adecuado de alimentos. Vamos a hablar de estrategias para educar a la comunidad sobre prácticas saludables y cambio de comportamiento. Primero, como ya se los había dicho, todo va a girar en torno al lavado de manos, que es un factor imprescindible. Ahora, comunicarlo por medio de medios de comunicación, ya sea televisión, redes sociales o inclusive de entre charlas. Para las charlas se utilizaría más que otra cosa a un comunicador o una persona que sepa transmitir el mensaje mediante campañas, puede ser de barrios, de campañas entre vecinos, para que ayuden a promulgar el mensaje. Dentro de las políticas nacionales tenemos sobre infraestructura, como proveer baños y sistemas de alcantarillado adecuados y campañas para fomentar el lavado de manos, desarrollo de fuentes de agua segura y tratamiento de agua en el hogar, vacunación contra el rotavirus, campañas de educación pública y programas escolares, dietas para fortalecer el sistema inmunológico de los niños y en los recién nacidos, este, pro, procurar dar la lactancia a los primeros 6 meses, ya que es indispensable para el bebé que la madre le transfiera a través de la leche anticuerpos o inmunoglobulinas para que se pueda tener un mejor sistema inmunológico. Y las normas de seguridad alimentaria y alimentos de calidad. Ahora pasaremos a las entrevistas. Acá con la bióloga Juana Sosa y le vamos a hacer algunas preguntas. La higiene del agua desde una perspectiva biológica. Bien, el agua bueno, es un elemento vital para todos nosotros. Variados usos, ¿no?, hacen que esté en contacto permanente, es decir, la ingerimos, la usamos para el aseo, está en contacto con la piel, con los ojos, con las mucosas. Entonces es importante que esta agua tenga una inocuidad, es decir, no contenga microorganismos ni de todo tipo de bacterias, parásitos, virus, ¿no?, o metales también, metales pesados, que puedan pues alterar nuestra salud. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas preventivas son más efectivas para evitar la transmisión de enfermedades a través del agua? Bien, es primero verificar de dónde viene nuestra agua, ¿no?, si es o no es de buena calidad, eso se hace a través de las empresas que nos botan el agua. Verificar que nuestros sistemas de almacenamiento interno en casa estén limpios, desinfectados, bien tapados, que no haya ninguna abertura, ¿no?, para que pueda ingresar polvo, las heces de las palomas que siempre se posan en los tanques, insectos, hasta roedores por estar ingresando. Por otro lado, otros criterios, por ejemplo,
en el En el uso, por ejemplo, del agua, ¿no? También está el criterio de cantidad, no solamente pedir calidad, sino cantidad, no hacer un mal uso del agua, no hacer duchas muy largas, cepillarse los dientes con poca agua, cerrar mientras me estoy cepillando, o sea, diferentes hábitos que pueden hacer el cambio, mejorar el agua. Y como otra pregunta que tengo es, ¿cómo cree usted que la educación pública puede mejorar la conciencia sobre la importancia de la higiene del agua y la prevención de enfermedades? De manera formidable. Yo creo que ahí está la clave en que desde muy pequeños, y se está dando ya en las escuelas, ¿no? Esta revolución del tema, de introducir el tema sanitario, el cambio de hábitos de higiene, tanto para el uso, el consumo, el cuidado del agua. No solo del agua, sino también del reciclaje, por ejemplo, de los plásticos, y la separación, ¿no?, de estos residuos para ser reutilizados, etcétera, etcétera. Pero sí es muy importante que las escuelas partan de los padres o partan de los docentes, se introduzcan temas que enseñen a los niños a sus principales actores en todo este cambio. Y como última pregunta, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que enfrentamos en relación con la higiene del agua y las enfermedades transmitidas por el agua en la actualidad? Urgente el tema de los metales pesados en nuestro país. Los metales pesados en nuestro país se da, porque somos una tierra de origen con bastantes minerales, y nuestras aguas provienen de esos suelos y cargan esos minerales. Y muchos de estos minerales, como el arsénico, el cadmio, ¿no?, traen a largo plazo enfermedades peligrosas para la salud, ¿no?, como el cáncer, por ejemplo, ¿no?, entre otros. Entonces creo que ese es un tema urgente que como país ya se está tratando, ya se está viendo algunas estrategias de mejora, ¿no?, en la remoción de estos minerales de nuestras aguas. Otra enfermedad que está muy relacionada al agua es la anemia en los niños. Y la anemia en nuestros niños en nuestro país tiene altos porcentajes, ¿no?, está relacionada con la pobreza también. Pero el agua, al transmitir microorganismos, al no ser desinfectada, no ser tratada, ¿no?, a ser consumida por nuestros niños menores de 5 años, que son los más afectados, trae consigo enfermedades diarreicas, y estas se llevan, ¿no?, en los episodios diarreicos se llevan los nutrientes que puedan estar consumiendo los niños. Pueden estar consumiendo su hierro, su alimento, ¿no?, pero si no consumen un agua limpia, un agua sana, inmediatamente pueden producir una diarrea que se lleva todos estos nutrientes. Para hacer una breve pregunta al señor... Soy el doctor Fidel Guillén Lara, director del Policlínico Surco Salud. Listo. Y la pregunta que vamos a hacer es, ¿qué medidas específicas se están llevando a cabo para educar a la comunidad sobre prácticas de higiene efectivas, como el lavado de manos con jabón y la manipulación segura de alimentos? Al respecto, el Policlínico tiene la labor principalmente recuperativa, y hacemos consejería individual por paciente. Cada paciente que ingresa a la consulta se le da el tratamiento para sus enfermedades que vienen, y se aprovechan a hacer una pequeña consejería en lavado de manos, tratamiento de los alimentos, higiene permanente y cuidado de la salud. Pero no hacemos lo que es labores comunitarias que le corresponde al Ministerio de Salud. Las labores comunitarias, donde deberían haber charlas múltiples al grupo de madres o padres de familia, eso le corresponde al Ministerio. Muchísimas gracias por responder la tarde. Bueno, ahora el doctor nos va a hablar un poquito sobre las enfermedades diarreicas aquí en el Perú. Las enfermedades diarreicas, predominantemente en niños, tienen 3 orígenes: son virales, son causadas por bacterias o son causadas por parásitos. En las 3, la proporción es casi similar, pero se da más en niños con factores de nutrición. Un niño que está bien nutrido, por más que le dé una enfermedad viral, bacteriana o parasitaria, se va a defender. Crea anticuerpos, su cuerpo resiste mejor y no sufre mayor complicación.
Un niño que tiene desnutrición, obviamente, cualquier enfermedad, sea virus, sean bacterias o parásitos, simplemente le va a causar complicaciones y obviamente deshidratación por diarreas frecuentes y también hay casos que ya hasta los niños llegan a fallecer. Entonces el componente nutricional es importante, pero también la parte preventiva. En nuestra comunidad tenemos casos de enfermedades virales, bastante predominan, y las enfermedades parasitarias son menos. En el Perú casi las parasitarias están en zona de la selva, la proporción es menos de parásitos, pero sí, el factor nutricional es clave de todo. Gracias por dejarme hacer esta entrevista. Yo quisiera saber, en su casa y usted, ¿cómo llevan el tema del lavado de manos? Bueno, en mi casa nos lavamos las manos con frecuencia. Cuando venimos de la calle, antes de comer, después de ir al baño y todo eso. ¿Ok? O sea, es bastante frecuente. Del 1 al Sí, 10, un 9. un 9 yo diría. ¿Ok? ¿Cómo filtran el agua potable en casa? Ya sea hervidora, filtro artesanal, compran botellas de agua. En mi casa hacemos hervir el agua en hervidora, en tetera, pero también compramos agua embotellada, entonces consumimos de las dos. ¿Ok? ¿Qué beneficios has encontrado al consumir agua embotellada en contra del agua hervida? ¿El sabor, tal vez? Puede ser un poco el sabor, pero también es lo por higiene, ¿no? O sea, porque el agua embotellada te asegura que sea algo más estéril, ¿no? Exacto, correcto. Señorita Cutipa, ¿usted tiene un buen cuidado en la alimentación? Del 1 al 10, ¿qué tanto lo considera? En mi casa diría que un 8 porque nosotros cuidamos bastante el lavado de los alimentos antes de consumirlos. Usamos vinagre para lavar verduras y cosas así, o también diferentes cuchillos para cortar las carnes. Ok. ¿En cuánto me dijo que está en un 6, 8? 8. ¿Y qué faltaría para que llegue a 10? Creo que tener más cuidado dónde compramos de repente los alimentos. No sé. Ok. Señorita Bejarano, yo quisiera saber cómo llevan el lavado de manos en casa. Si es frecuente, muy Am, frecuente, muy frecuente. bueno, en sí el lavado de manos en mi casa sí es frecuente, em, sobre todo por parte de mis padres, mía también, también porque tengo animales en casa, entonces sí lo hacemos frecuentemente. Ok. Eh, ¿Cómo filtran el agua en casa? O sea, el agua potable, pues, ¿no? Si hierven agua, ¿tienen algún filtro artesanal, eléctrico o en botella? Em, Nosotros no filtramos el agua así, no tenemos una máquina que filtre. Consumimos el agua que viene del caño y la hervimos antes de consumirla. Y aparte compramos agua embotellada también. Entonces, intercalamos entre los dos. Ok. ¿Y cuál de las dos opciones usted cree que es más beneficiosa para nuestra salud? Ah, bueno, sí, para la salud creo que sería mejor comprar el agua embotellada, o sea, consumir el agua embotellada que compramos, porque el agua de caño de todas maneras se contamina en la tubería, el tanque de agua, o sea, de todas maneras es un poco más difícil, ¿no? Claro, justamente el agua con la que nosotros servimos, no la hervimos para lavar nuestros alimentos. Entonces, nuestros alimentos estarían Mm. contaminados por esa agua, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque solamente en mi caso la hervimos solamente para consumirla y lavamos los alimentos con el agua de caño. Ok. Tomando esto en cuenta, ¿considera que tiene un buen cuidado en la alimentación? Del 1 al 10, ¿cómo lo pondría? Yo creo que más o menos un 6 porque justo o sea, con la época del COVID empezamos como que a cuidar un poco más el lavado de las frutas, de las verduras y todo esto, pero de todas maneras, o sea, como ya lo dijimos, lavamos las verduras y las frutas con agua de caño
Y claro, esto puede ser contraproducente para la salud también. Entonces creo que más o menos por un 6 va el cuidado de nuestros alimentos.